Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Expresan más de 3 millones de cubanos con sus firmas respaldo a Venezuela y su revolución. Se retira delegación cubana de sesión plenaria del Foro de la Sociedad Civil por presencia de elementos terroristas y mercenarios. Piden líderes religiosos eliminación de Cuba de lista de países terroristas y fin del bloqueo estadounidense. Más de 3 millones de cubanos expresaron con su firma su respaldo incondicional a la República Bolivariana de Venezuela ante la agresión de que es objeto por el gobierno de los Estados Unidos. El acto de entrega de la rúbrica tuvo lugar en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y fue presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. El héroe de la República de Cuba, Fernando González Llor, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, anunció esta tarde la cifra exacta: 3.039.567 compatriotas en representación de toda Cuba rubricaron en apenas 5 días, entre el 3 y el 8 de abril, el libro de firmas de solidaridad con Venezuela, en una hora en que el peligro es cierto y la nación sudamericana recibe el respaldo de sus hermanos en el mundo. El documento le fue entregado a Jorge Rodríguez, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe de comando de la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Venezuela, injustamente agredida por el imperio más atroz que haya conocido la historia de la humanidad, puede decirle al mundo y puede decirle especialmente a nuestros hermanos de la República de Cuba que hemos notado que el amor que el pueblo de Venezuela con toda humildad ha tratado de repartir a todos los pueblos del mundo está siendo reciprocado con tantas muestras de solidaridad. Amor con amor se paga. Este amor con amor lo pagamos. Muchas gracias al pueblo de Cuba. Tras concluir el acto, el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ratificó el apoyo de Cuba al gobierno y pueblo venezolanos y confirmó la presencia de la isla en la Cumbre de las Américas. Y vamos con un diálogo constructivo, con un diálogo de respeto, sin buscar ningún tipo de problema, ningún tipo de ofensa, pero vamos a defender nuestras verdades. Vamos a defender con firmeza nuestra razón. Y para nosotros es inadmisible que en Panamá estén presentes representantes no legítimos, que para nada son legítimos en nuestra sociedad civil y que son representantes del mercenarismo, son mercenarios del gobierno de los Estados Unidos, del imperio norteamericano. Son gente que cobran por vender a su país, son gente que cobran por anexar su país a los Estados Unidos. Y ante eso vamos a tener una posición firme de rechazo y que no aceptamos. Dirigentes del partido, de la Unión de Jóvenes Comunistas, de las organizaciones de masas y sociales, así como diplomáticos y políticos venezolanos y estudiantes de la nación sudamericana, confirmaron hoy la existencia de un vínculo inquebrantable de hermandad entre ambas naciones. Lo dicen sus voces: Cuba y Venezuela, una sola bandera. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este sensible y emotivo acto de entrega de libros de firmas en solidaridad con Venezuela, efectuado hoy en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en esta capital, será transmitido al finalizar este noticiero por el canal Cubavisión. Y la delegación cubana que asistiría a la sesión plenaria del Foro de la Sociedad Civil paralelo a la 7ª Cumbre de las Américas se retiró de la sala donde se realizó la inauguración de esa reunión en protesta por la presencia en el evento de mercenarios y elementos contrarrevolucionarios. Nosotros, por respeto a las autoridades panameñas que están organizando el evento de la cumbre, nosotros, la delegación cubana, la delegación revolucionaria cubana de la verdadera sociedad civil, ha abandonado la sala, ha salido porque no podemos estar en el mismo espacio donde están los terroristas de una supuesta sociedad civil que no es la nuestra, que está pagada, que está manipulada y que ellos sí han dejado entrar. Nosotros le pedimos en todo momento a los organizadores que por favor
que lo sacaran de la sala, porque nos parecía que no podía haber un espacio constructivo, un espacio de participación. Ese espacio que los organizadores de la cumbre están diciendo que quieren que sea los foros paralelos, es imposible hacerlo, donde tenemos un grupo de mercenarios ahí que se autodenominan representantes de la sociedad civil cubana, y para nosotros tenemos muertos, tenemos una historia, tenemos una tradición que tenemos que defender, y para todos los que estamos aquí, que somos muchos, es inadmisible estar compartiendo allí ese espacio, y lo que decidimos ante esta tamaña irresponsabilidad de los organizadores de este foro paralelo de la sociedad civil fue abandonar el espacio y dejar que las autoridades panameñas estén allí, participen con ellos, y ya nosotros como sociedad civil cubana legítima estamos aquí defendiendo lo nuestro. No podemos estar en el mismo espacio, y yo creo que eso ha quedado claro y ha sido nuestra solicitud. ¡Viva! Bueno, hemos salido, es decir, nosotros tienen que entendernos, estamos defendiendo nuestra dignidad. Estamos defendiendo a 11 millones de cubanos que desde Cuba esperan que nosotros los representemos en un espacio donde estamos participando. Y si en ese espacio donde están mercenarios que no representan legítimamente a la sociedad, no podemos estar. Y por lo tanto abandonamos el espacio de instauración del foro. A las mesas, nosotros vamos a ir a discutir, nosotros vamos a seguir allí, nosotros vamos a discutir allí con los organizadores del foro. Una vez que las autoridades panameñas abandonen la instauración del foro, vamos a discutir con ellos, porque nosotros queremos participar con nuestra verdad, con nuestras experiencias. Traemos el mandato de los representantes de nuestras organizaciones y tenemos que expresarlo, pero no lo vamos a hacer participando con ellos en el mismo espacio. Y eso tiene que quedar claro. No lo vamos a legitimar. No vamos a estar ahí. Y volveremos a hacer el mismo reclamo. Volvemos a la hora de la instalación de las mesas y vamos a hacer el mismo reclamo. No podemos olvidar que estamos aquí respondiendo a una invitación cortésmente del presidente de la República Panameña, que tenemos la seguridad que él no está al tanto, que en ese foro hay terroristas. Le estamos comunicando al presidente de la República Panameña que tiene sentado en ese foro a terroristas, a asesinos, a apóstatas del pueblo cubano. Volveremos a la instalación de las mesas y volveremos a hacer nuestro reclamo. Estamos aquí cumpliendo una invitación del presidente de la República Panameña y estamos haciendo el pedido que tome partido en este asunto. No compartiremos el espacio con ningún mercenario. ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Vencemos! Corred, vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, en morir por la patria es vivir, en cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido, del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes corred. No, hay una cosa que es importante señalar. Esta cumbre, que parecería que nosotros la estamos echando a perder, esta cumbre tiene muy mala historia. Los pueblos de las Américas, en su amplia diversidad y representatividad, siempre estuvimos afuera desde que se organizó la primera cumbre en Miami en el año 94. Y fueron las poquitas organizaciones norteamericanas que llegaron allí las que alertaron al continente diciendo: están negociando un tratado que es un proyecto de recolonización de América Latina, que aparte de los daños que va a traer, le va a conferir poder a las corporaciones por encima de los derechos de los estados. Y a partir de ahí, en Santiago de Chile, la más renombrada en la cumbre de Quebec, los cubanos y cubanas y los pueblos y representantes legítimos de estos pueblos estuvimos afuera y allí recibimos represión y allí recibimos gases lacrimógenos. En el 2005, la movilización legítima y popular de América Latina, con otro escenario político en la región, gobiernos dignos, elegidos democráticamente, detuvieron el ALCA. Estamos celebrando 10 años de la derrota de ese tratado de comercio. Después ocurrieron 2 cumbres, nadie se acuerda de ellas ni de sus temas. Solo que en esas cumbres una nueva América que resucitaba y renacía con el impulso inspiracional y movilizador de Hugo Chávez.
reclamaba la presencia de Cuba, el sinsentido de esas cumbres sin Cuba. El gobierno de Panamá, su presidente, no es responsable ni de esta historia ni de estos eventos. Esta cumbre tiene muy mal pedigrí. Íbamos a venir aquí con calma, sereno, hicimos foros en Cuba, reflexionamos los temas, mandamos nuestra contribución y veníamos aquí a contribuir con un poquito de esperanza en un espacio que, aunque estrictamente no es de la OEA, está muy vinculado a la OEA y tiene demasiadas manchas y demasiado pecado la OEA en su historia. Y aunque Cuba no iba a volver y no volverá a la OEA, tuvimos la gentileza en reclamo de los pueblos y generalizado de los gobiernos de venir. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Tratar de seguir diseñando estas cumbres desde la concepción de que hay una sola América, la América del destino manifiesto, la América donde ellos determinan cómo son las cosas. Y para eso necesitan pagar, y para eso necesitan subvencionar. Además, no nos dejaban entrar. Además, hay una cosa muy importante. Nosotros no podemos olvidar a nuestros muertos víctimas del terrorismo. No podemos olvidar a los mutilados, a las familias que sufren, porque el pueblo que olvida todos esos males es susceptible que le vuelvan a suceder. Y en Cuba jamás sucederán. Mientras haya revolucionarios, mientras la sociedad civil esté comprometida e identificada con un proyecto de justicia y de paz. Vinimos a cooperar y los organizadores de este foro tienen la oportunidad de recibir los mandatos de la verdadera sociedad civil cubana. Esa es nuestra intención. Saquen de las mesas, saquen de foro a los terroristas y Cuba vendrá en ese espíritu como lo coordinamos en La Habana. Muchas gracias. Y de inmediato hacemos contacto en vivo con nuestros enviados especiales a Panamá para conocer detalles de lo que acontece en la sede de la 7ª Cumbre de las Américas. Allí debe estar nuestra compañera Ivonne Deulofeu. Buenas noches, Ivonne, y adelante. Muchas gracias, Serrano. Les saludo desde la ciudad de Panamá. Cuando ya ha caído la noche, nosotros continuamos aquí en el hotel de igual nombre, donde sesionaron los foros de la juventud y la sesión inaugural del foro de la sociedad civil, de cuya sesión inaugural se retiró la delegación cubana por respeto al presidente Juan Carlos Varela, luego de que se comenzara una denuncia ante la negativa de permitir el acceso al foro de una parte de la delegación cubana y de la presencia de connotados terroristas mercenarios contrarrevolucionarios pagados por el gobierno de Estados Unidos en este salón. Como usted puede ver, me acompaña el doctor Eusebio Leal, con quien tendré el gusto de compartir algunas preguntas y por supuesto sus respuestas para ustedes. Doctor, usted ha seguido de cerca todos estos acontecimientos. ¿Qué opinión cree usted tener en relación con lo que aquí ha sucedido? Porque lo que ha pasado para mí tiene que ver mucho con el honor de ser cubano. Bueno, yo creo que era predecible que si los organizadores escogían y era una carta apenas encubierta a una serie de personalidades o de gente que resulten absolutamente incompatibles con la dignidad o con el respeto que por sí mismos sienten los cubanos que integran esta delegación, era predecible, te lo digo, que existiera una confrontación. ¿Por qué? Porque hay cosas que son demasiado ofensivas, demasiado hirientes. Hay personajes inmencionables que han participado en actos criminales contra Cuba, algunos en hechos que son inolvidables para el sentimiento nacional del pueblo cubano. Entonces yo creo que en el día de hoy se dio una batalla por la dignidad, una batalla que comenzó frente a la Embajada de Cuba, en el monumento a José Martí, a donde acudimos los rectores y académicos a primera hora a colocar nuestras ofrendas florales, que por cierto cubrieron todo el busto de Martí. Poco después llegaron los que esperábamos que llegaran, lo primero que hicieron fue arrebatar las flores que nosotros habíamos colocado. Y eso creó en los cubanos que estaban allí, ya nosotros nos habíamos marchado, un sentimiento de ofensa, un sentimiento de pesar profundo, de que en un país que ha sido tan solidario con Cuba,
donde su juventud en tantas ocasiones luchó por la causa justa de la soberanía sobre el canal y sobre su territorio, y que el pueblo cubano acompañó siempre en los días inolvidables del liderazgo de Omar Torrijos, no podemos de ninguna manera sentirnos no ya cómodos, sino tranquilos con semejante compañía. Es como reunir el agua y el aceite, y es como si otros, no se sabe quién, determinara como una especie de titiritero desde lejos del escenario cómo se ha de componer la sociedad cubana, quitándole al pueblo cubano el derecho a una representación legítima en este o en cualquier otro foro internacional, e imponiéndonos a elementos y a personas que desgraciadamente se han comportado en muchas ocasiones y casi siempre de una forma vil. Doctor, ¿cree usted que es un acto absolutamente de soberanía el hecho de no legitimar estos mercenarios? Bueno, yo creo que sí, que si nosotros vamos a un acto al que estamos invitados y hay personas que se ha cometido la indelicadeza de traer a ese acto en que venimos en representación de una nación, de un Estado soberano, a una cita que por muchas razones es histórica, coyuntural, que marcará un punto en la historia. Si eso es así, ¿cómo entonces sufrir o padecer o soportar que siendo los invitados y los representantes reales de nuestro país, desde instituciones que el país, la nación y la revolución ha formado y que son históricas, universidades, centros de cultura, centros de expresiones danzarias, ciencia, todas las expresiones de la actual sociedad cubana, tengamos que aceptar que de pronto lleguen y traigan a un criminal connotado que lejos de Cuba exhibe todavía con orgullo la imagen horrenda que por mucho tiempo los cubanos no vieron por pudor y por tristeza del asesino del Che junto a él cuando estaba vivo todavía. No podemos sentirnos como en esa situación. Es que no solamente nos ofende, sino es que uno siente como que le ha caído una salpicadura de lodo en la ropa, se siente verdaderamente traicionado. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Eusebio Leal está aquí también en Panamá para asistir al Foro de los Rectores, otro de los eventos previos a la 7ª Cumbre de las Américas. Las ideas del Che están aquí. El Che vive y vivirá por siempre, porque así lo han querido los pueblos desde épocas remotas, desde su muerte. El Che vive y vivirá con más fuerza. Decirles que la delegación cubana ha emitido un comunicado de prensa de las organizaciones de la sociedad civil de la isla. ¿Qué pasará mañana? Habrá que esperar a mañana, porque realmente lo que aquí está sucediendo es impredecible. Lo cierto es que la delegación cubana al Foro de la Sociedad Civil en este comunicado de prensa ha emitido que no va a legitimar ni a dialogar con contrarrevolucionarios ni con mercenarios. Y reitero, el hecho de retirarse de la sesión inaugural del Foro de la Sociedad Civil se hizo en absoluto respeto al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Pero la denuncia continuará mañana cuando se espera sesionen las mesas de trabajo. Ivonne Deulofeu y Cristina Escobar continuaremos transmitiéndole a usted a través de la televisión cubana lo que aquí acontece. También otros medios del país. Muy buenas noches. Así es, y efectivamente una grave noticia sacudió en su primer día al Foro de la Sociedad Civil previo a la Cumbre de las Américas en Panamá. Jóvenes cubanos conocieron acerca de la presencia en ese evento del terrorista Félix Rodríguez Mendigutía, uno de los hombres implicados en el asesinato de Ernesto Che Guevara. Ricardo Guardia Lugo, presidente de la Organización Continental y Latinoamericana de Estudiantes, OCLAE, hizo pública la denuncia contra la participación de ese individuo. Hemos encontrado en este foro de la sociedad civil la presencia de un grupo de mercenarios pagados por parte de los Estados Unidos que van a estar presentes en el Foro de la Sociedad Civil. Y adicionalmente realizamos una denuncia en una carta pública que emitía mi nombre, que después vamos a circular a todas las organizaciones estudiantiles de América Latina y el Caribe para que se sumen también a esta carta de denuncia de la presencia en Panamá de un connotado terrorista de nuestro continente que está acusado por el asesinato del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Estamos solicitando que sea expulsado del país. Estamos hablando de un asesino, estamos hablando de una persona que existen pruebas y que además él mismo personalmente
adicionalmente se jacta de haber sido parte de ese proceso. Lo siente, adicionalmente también formó parte de las brigadas que intervinieron en Cuba, que invadieron Cuba en 1961, asesinando cubanos, intentando desde Playa Girón destruir la revolución cubana, y que ha sido permanentemente vinculado con las actividades y acciones subversivas que desde Estados Unidos y desde Miami, fundamentalmente la gusanera, la contrarrevolución, la derecha norteamericana ha realizado contra nuestro país. Hacemos un llamado a las autoridades del país, hacemos un llamado a los organizadores también de este foro que está aquí, de que el escenario de la cumbre ha sido enrarecido, de que una cumbre que pudo haberse convertido en un espacio para discutir, para dialogar, está siendo convertido el país en un nido de terroristas, en un nido de contrarrevolucionarios, en un nido de mercenarios que están pagados desde el gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido van las dos denuncias. Nosotros realmente nos sentimos completamente consternados. Creo que no tendríamos palabras para describir el estado y la situación actual en la que tenemos. De manera general, la delegación cubana, yo muy particularmente como estudiante universitario, con esto que estamos viendo aquí, con este montaje, con esta farsa que está siendo llevada a cabo en Panamá, donde un grupo de personas que son conocidos, y por aquí están las pruebas también, que están siendo pagadas, que están los contratos de que sirven al gobierno norteamericano, el imperialismo norteamericano que ha intentado aplastar, que ha intentado hacer morir a nuestro pueblo, que son parte del proyecto de recolonización de los Estados Unidos a nuestro continente, estén presentes en este foro participando, y adicionalmente que sean considerados como parte de una sociedad civil, cuando eso es completamente falso, cuando realmente no tienen un respaldo, cuando no son nadie, cuando no tienen organizaciones. En este momento, en este foro, tenemos participando cientos de organizaciones cubanas, que un grupo importante de ellas aún no han sido acreditadas, mientras que un grupo de estas personas que sí representan a la derecha, a las oligarquías, al proyecto de recolonización, ya están siendo incluidas. Nosotros no vamos a dialogar con contrarrevolucionarios, no vamos a dialogar con personas que están al servicio de los Estados Unidos. Una cuestión que planteábamos mucho en preguntas a la prensa, es decir, no estamos hablando de una sociedad civil legítima, no estamos hablando de que no queremos dialogar con una oposición o que no queremos dialogar con personas que piensan diferente, que es algo de lo que también se utiliza para manipular a la revolución cubana y a las personas que apoyan a la revolución. Estamos hablando de personas que sirven a los intereses de otro país, estamos hablando de personas que son mercenarios, personas que son pagados, y realmente pensemos qué país de América Latina, qué persona de América Latina en su sano juicio compartiría y discutiría con personas que no están al servicio de su país, que no están al servicio de la transformación, de un mejoramiento, de un progreso, no sé, sino al servicio de un proyecto de recolonización, de un proyecto de destrucción del modelo de país que los cubanos han decidido construir. Nosotros creemos que la presencia de Cuba es también un momento de reconocimiento a la legitimidad histórica de que Cuba es parte de este continente, que Cuba es parte de este hemisferio, y que fue precisamente los Estados Unidos y todos sus lacayos y todas sus oligarquías quienes impidieron durante más de 50 años la presencia de Cuba en este tipo de espacio. Nosotros consideramos importante la presencia porque venimos a discutir, porque venimos a dialogar, porque venimos a construir la América que queremos, como bien lo planteaba la cumbre. La delegación cubana, los jóvenes que venimos a participar desde toda América Latina, venimos con la intención de seguir construyendo, de seguir dialogando, de ver cómo podemos discutir cuestiones para que nuestra América sea la América que todos necesitamos, cómo construir ese sueño de segunda, verdadera y definitiva independencia para nuestro continente. Y hemos venido a reclamar que se haga justicia también con esos mercenarios que al servicio del imperio están aquí presentes en los mismos espacios de nosotros. Aquí no hay ninguna legitimidad para esos mercenarios. La sociedad civil cubana, que va a estar reclamando con sus estudiantes, con sus obreros, con sus campesinos en cada espacio de este foro, estamos denunciando desde ayer. Ayer nosotros hicimos la presentación de este tabloide, Mercenarios en Panamá. Este es un tabloide elaborado por la Unión de Periodistas de Cuba. Yo soy miembro de la UPEC. La UPEC es una de las 2.200 organizaciones de la sociedad civil cubana. Hicimos este tabloide. El que lee este tabloide va a tener toda la documentación de los terroristas, el itinerario de esos terroristas y de esos mercenarios, cómo están abrazados. Es indignante. Nosotros nos creímos esta cumbre. Cuba pensó participar en esta cumbre porque vio en ella un espacio serio. En Cuba nosotros debatimos en los foros de jóvenes, debatimos en los foros de la sociedad civil, hicimos propuestas que quisimos y queremos traer a esta cumbre, y nos hemos encontrado con un escenario totalmente hostil a la presencia de Cuba. Nos hemos encontrado con un escenario que nosotros no pensábamos que iba a ocurrir aquí en Panamá. Los organizadores de este espacio, de este evento, no lo tuvieron en cuenta. No tuvieron en cuenta que Cuba venía a plantear su voz, pero también a hacer proposiciones, a hacer propuestas, a aportar a los resultados de la cumbre, y el escenario con la presencia de los mercenarios aquí es totalmente distinto a como nosotros nos los imaginábamos. Seguimos batallando, y ante esas injusticias y ante cualquier maniobra, Cuba va a dar la lucha y
sé que al igual que Venezuela y que los pueblos que luchan por la justicia, vamos a ganar. Pero ante esa realidad también recibimos solidaridad. Un grupo de panameños frustró una provocación organizada por el responsable del asesinato de Ernesto Che Guevara, Félix Rodríguez Mendigutía, quien se presentó en un parque próximo a la Embajada Cubana en la ciudad de Panamá para supuestamente poner flores ante un busto de José Martí. Sindicalistas panameños e integrantes de redes sociales que participan en la Cumbre de los Pueblos acudieron al Parque Belisario Porras frente a la sede diplomática cubana para manifestar su repudio ante esos hechos. El historiador de La Habana, Eusebio Leal, improvisó allí un emotivo discurso en el que convocó a la protesta de Baraguá por esa infamia. Félix Rodríguez, como ya conocemos, fue enviado en 1967 por la CIA a Bolivia con la orden de identificar y asesinar al Che. Una vez en la zona de combate, torturó e interrogó a los prisioneros y fue quien envió al batallón Ranger a la zona de La Higuera, donde finalmente fue capturado el guerrillero heroico. La delegación cubana también expresó su más enérgica protesta ante el tratamiento excluyente e irrespetuoso de los delegados de la nación caribeña al foro de la sociedad civil. Estamos profundamente airados y estamos expresando nuestra protesta porque ciertamente se ha estado manipulando todo el tiempo la presencia de la delegación cubana. En tanto, han acreditado a un grupo de mercenarios que tienen su credencial para participar, que son mercenarios y que además no son ni legales en nuestro país. Entonces, ¿de qué sociedad civil estamos hablando? La verdadera, nuestras organizaciones sociales, técnicas, científicas han estado representadas. Y aquí tenemos un grupo muy importante de personas intelectuales, obreros, campesinos, representando la diversidad de nuestro país y no se le ha entregado la credencial. Soraya. Hemos venido 5 o 6 veces en la noche, hasta las 12 de la noche, en la mañana bien temprano, nos dicen que nos van a permitir y nadie, los responsables no están aquí y hemos exigido que se presenten, que den la cara. ¿Y no han dado la cara? No han dado la cara, no han dado la cara. ¿Dónde es que le dicen a ustedes eso? O sea, en las mesas afuera. Hemos contactado a la Red de Derechos Humanos, hemos contactado a las señoras de Cancillería que están haciendo la acreditación de la OEA y nos están diciendo que hay una lista que se nos va a permitir acceder y sin embargo ya va a empezar la inauguración y ciertamente vemos que es una manera de excluirnos. Pese a este contexto de clara manipulación de las acreditaciones de representantes de la verdadera sociedad cubana y venezolana, los organizadores procedieron a efectuar el acto inaugural del foro de la sociedad civil y actores sociales. La propia maestra de ceremonias tuvo que emplear sus primeras palabras en ofrecer disculpas. Reconoció que se le había impedido la entrada a personas previamente acreditadas y agregó que espera que puedan acudir a las mesas de diálogo. Nosotros quisiéramos en primer lugar decir que lamentamos iniciar este acto inaugural cuando todavía hay muchos miembros de la sociedad civil de nuestro continente que no han podido entrar al salón y que no se han podido acreditar. Nosotros lo lamentamos mucho, pedimos nuestras más sinceras disculpas de parte de la Red de Derechos Humanos, de parte de las organizaciones de sociedad civil de Panamá por estos inconvenientes. En declaraciones efectuadas a Telesur en medio del ambiente de protesta en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel Panamá, el intelectual cubano Abel Prieto afirmó que le parecen totalmente intencionales las dificultades de acreditación alegadas a última hora para impedir la entrada a cubanos y venezolanos. En acto efectuado con 1 hora de retraso, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dejó oficialmente abierto el foro. El mandatario elogió el papel de la sociedad civil, aseguró que no se puede permitir que las confrontaciones vuelvan a ocurrir en nuestro hemisferio e incentivó a acabar con la pobreza. Muchos quedamos esperando alguna referencia a las lógicas protestas de delegados cubanos y venezolanos impedidos de participar en el momento inaugural. Néstor Pardiño y Loli Esteves, Sistema Informativo.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TCP, asistirá en pleno a la 7ª Cumbre de las Américas. En comunicado especial emitido el 27 de marzo último, los jefes de Estado y los altos representantes de los países miembros aseguraron que en la cita panameña participarán activamente en defensa de los principios fundacionales de la Alianza y muy especialmente al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, amenazados y sometidos a fuertes agresiones externas. Los miembros de la alianza alzarán su voz en defensa de la autodeterminación y soberanía de los pueblos y exigirán la derogación del decreto ejecutivo firmado el pasado 9 de marzo por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, pretendiendo así socavar la estabilidad, la paz y soberanía del país latinoamericano. En la Cumbre de las Américas, el ALBA TCP reiterará la vigencia de la histórica Declaración de Cumaná, Venezuela, suscrita por los países miembros el 17 de abril de 2009, y la necesidad de construir una nueva relación entre las dos Américas, basada en los principios recogidos en la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, incluido el respeto al derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica de los pueblos de las Américas. Los jefes de Estado del ALBA TCP expresarán su más firme apoyo al proceso de diálogo para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, reclamarán el levantamiento total e inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero y demandarán el cese de la ocupación ilegal del territorio de la base naval de Guantánamo. La posición común de la Alianza Bolivariana también insta al gobierno de la República de Panamá, como país anfitrión de la 7ª Cumbre de las Américas, a garantizar a través de un proceso transparente la más amplia, legítima y representativa participación en el foro de la sociedad civil, de los movimientos populares y las organizaciones no gubernamentales que abogan por el mejoramiento de la vida en el planeta y que luchan por causas justas olvidadas por el gran capital. La 7ª Cumbre de las Américas tendrá en la voz del ALBA un fuerte valladar en defensa de la unidad latinoamericana y caribeña y en defensa de la paz regional. Ortelio Martín, Redacción Internacional. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a los deportes. Los Tigres de Ciego de Ávila ganaron un dramático partido ante los Piratas de la Isla de la Juventud en el Estadio Cristóbal Labra de Nueva Gerona y se pusieron a solo un paso de conquistar el título de la Serie Nacional de Béisbol. Hoy se desempataba la serie y son los avileños los que viajan con ventaja de 3 victorias hacia su cuartel general en el Estadio José Ramón Cepero. Los avileños abrieron el marcador en el inicio del partido con 2 carreras y fue un dramático juego porque los pineros lograron el empate en la segunda entrada y abrazados a 2 llegaron hasta el 7º episodio. Jorvis Borroto fue el héroe del partido porque conectó cuadrangular que puso delante a los visitantes y tuvo ofensiva perfecta de 4 imparables en 4 turnos. El desenlace, como muchas veces ha ocurrido, fue con emociones reservadas para la 9ª entrada, cuando los Tigres aumentaron la ventaja a 4. El remate de los pineros estuvo servido, pero con las bases llenas y un solo out, Jorge Luis Barcelán al bate, un hombre de fuerza, no pudieron siquiera empatar y los muchachos de Roger Machado disfrutaron su 3ª victoria. No está decidida la gran final, pero es muy fuerte el trabajo que tendrán por delante los Piratas para imponerse 2 veces en Ciego de Ávila, mientras los Tigres necesitan un solo triunfo para festejar. Al término del partido, el periodista Aurelio Prieto Alemán conversó con algunos de los protagonistas y nos envió sus declaraciones. Conozcamos esas impresiones. Otro dramático juego. Bueno, creo que sí. Juego peleado, sabemos que contra ellos nunca tenemos la victoria. Juegan muy bien la pelota aquí en su patio. Y creo que un gran partido, peleado hasta el último momento. Ya estás a un paso de la corona. Sí, pero todavía si no podemos confiar. Ya tuviste que estamos enfrente de un gran equipo, que no se da por vencido hasta el final y nada, pero bueno, ahora tenemos ventaja en el patio. Había que concentrarse mucho en este juego de pelota porque la Isla es un gran equipo, la Isla es un equipo que sabe jugar y sabe aprovechar las brechas.
nada, mucha concentración, cayéndole arriba a los lanzadores para que no se equivoquen, pues sé que es una presión muy constante. Y nada, lo que había que echar era el corazón en el terreno de pelota, el corazón, la combatividad, el coraje, que era lo que llevan estos playoffs, y la experiencia allá en playoffs, que transmitírsela también a los jóvenes que bueno, estamos ahora en el equipo nosotros, que sé que es muy difícil, hasta para nosotros es muy difícil, pero bueno, seguimos adelante y combativos, que hay que terminar en ciego. Buen juego, ¿no? Pero mientras la sangre circule, se está respirando. No nos vamos a dar por vencida hasta el último día, hasta el último inning y el último juego no nos vamos a dar por vencida. Este juego fue un juego que estuvo bastante parejo, ya se lo llevaron ellos. Y ahora a salir a darlo todo. Nosotros tenemos que ir por todo. Ellos pueden darse el lujo de perder un juego, pero nosotros tenemos que ir por todo y esa es la mente de los atletas aquí. Como dice Roger Machado, la corona todavía no tiene un dueño. Hay gran expectativa, se abre ahora para los partidos que restan porque los avileños conocen el sabor del título nacional y querrán disfrutarlo nuevamente. Mientras el equipo revelación de la pelota cubana, la Isla, está apto para luchar por la corona. Queden en la compañía de nuestros presentadores Añé y Serrano en este estelar. Muy buenas noches. Gracias, Ernesto. En otro orden de información tenemos que líderes de los consejos de iglesias de Cuba, Estados Unidos, Canadá, así como de los consejos latinoamericano y mundial de iglesias dieron a conocer una declaración conjunta sobre el proceso de restablecimiento de relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. La declaración conjunta se dio a conocer en conferencia de prensa. El reverendo Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, explicó que se pronuncian unidos para exhortar a los Estados Unidos de América a que elimine a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y a que ponga fin al bloqueo que ha causado tanto sufrimiento en la población cubana. La declaración pide que se normalicen las relaciones entre las dos naciones. Creo que el desafío más grande que tenemos delante de nosotros es reconocer que este nuevo cambio en las relaciones debe estar basado en la neutralidad, la igualdad y el respeto mutuos. Es importante que nosotros estemos preparados para actuar en favor del diálogo. Estuve hace un tiempo con el Papa Francisco y él dijo, el diálogo es el único camino que nos puede llevar a la paz. Y eso es lo que nosotros estamos buscando incansablemente, dialogar, escucharnos para ir buscando los caminos de paz. Queremos paz, sí, pero hay que tener justicia, si no, no hay paz. Entonces, solo para expresar de que el Consejo está representado de otras diferentes iglesias y países que se juntan al llamado de todo el pueblo cubano y del pueblo de Estados Unidos. En la conferencia de prensa también intervino el fraile dominico Frei Beto. Tengo mucha esperanza que antes de llegar a Panamá, Obama va a quitar Cuba de la lista de países terroristas y hoy Obama envió un emisario a Venezuela con un aceno de reentendimiento entre ellos. Entonces es una medida muy positiva que Obama ha sentido la presión internacional de que no se puede tener conversaciones mínimamente educadas en Panamá si el gobierno de los Estados Unidos insiste en poner la pata sobre la patria venezolana. Este encuentro con la prensa tuvo lugar durante la Asamblea de Estudios del Consejo de Iglesias de Cuba, que sesiona en la Catedral Episcopal de La Habana. Maribel Puerto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, visitó la provincia de Santiago de Cuba por primera vez desde su regreso a la patria. En la ciudad que fue su hogar, encontró el calor humano y la hospitalidad que la caracteriza. Volvió a la ciudad que una vez le acogió como hijo y hoy le recibe con el mismo amor, ahora no solo familiar. El héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, visita por estos días la ciudad de Santiago de Cuba.
En compañía de su madre rindió honores al más universal de los cubanos, inspiración en muchos de sus días. Emotivo también fue el reencuentro con antiguos compañeros y trabajadores actuales del Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, donde laboró durante 8 años al iniciar su carrera profesional. Con la misma y sincera alegría le recibieron también los oficiales, soldados y trabajadores civiles de la región militar Santiago de Cuba. Allí conoció la disposición de estos hombres y mujeres, quienes le expresaron la profunda admiración de todas las Fuerzas Armadas Revolucionarias hacia él y sus 4 compañeros. Primera jornada de una visita que incluirá además recorrido a sitios de interés histórico y social y obras que se realizan en la provincia en saludo al aniversario 500 de la fundación de la villa. En Santiago de Cuba, Rosana Pascual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Continuamos con mucho calor en todo nuestro país y ayer se reportaron algunos chubascos en la región oriental de nuestro territorio que fueron más numerosos en la provincia de Holguín. Y observen que esto se debió a la vaguada que se mantiene muy próxima al oriente de nuestro territorio e inestabiliza la actividad de chubascos y lluvias en horas de la tarde que para mañana se va a mantener principalmente hacia zonas del interior y sur de todo nuestro país. Observen en el mapa del tiempo el régimen de vientos de región este que predomina sobre gran parte de nuestro territorio. En la imagen de satélite se puede observar la actividad de chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas hacia zonas del interior y sur de todo nuestro territorio. Por lo tanto, se pronostica para mañana un amanecer parcialmente nublado en la región occidental y las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 20 y 23 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en localidades del interior y sur con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas se mantendrán elevadas con valores de 31 y hasta 33 grados Celsius. En las provincias de la región central, un amanecer también parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 20 y 21 grados. Por la tarde se nublará hacia zonas del interior y sur con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas también elevadas con valores de 31 y hasta 33 grados Celsius. En el oriente del país también un amanecer con sol y algunas nubes, temperaturas mínimas de 21 y hasta 23 grados. Por la tarde se nublará en el interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius. Habrá marejadas con peligro para las embarcaciones menores en la costa norte oriental. Y para los próximos 3 días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias en horas de la tarde hacia zonas del interior de gran parte de nuestro país y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas en la tarde de 31 y hasta 33 grados Celsius en la región oriental. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una reunión con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien se encuentra actualmente en Caracas. La titular de Exteriores ratificó al funcionario norteamericano la exigencia de que sea derogada la orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama el pasado 9 de marzo, en la cual se declara a Venezuela amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional estadounidense. La reunión entre Rodríguez y Shannon se produce en Caracas, vísperas de la 7ª Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá los días 10 y 11 de abril. Más de 160 países han mostrado su respaldo a Venezuela y solicitan al presidente Barack Obama derogar y revertir el decreto que califican de ilegítimo. Pueblos de todos los continentes se han movilizado para apoyar la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. El gobierno argentino rechazó la insistencia del juez neoyorquino Tomás Griesa en declararlo en desacato, lo cual favorece a los fondos buitre en el litigio contra ese país latinoamericano. Buenos Aires considera que la decisión del magistrado es violatoria del derecho internacional y no tiene efecto práctico alguno, sino que solo sirve para alimentar la campaña política y mediática contra Argentina. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, inició hoy una visita oficial de 2 días a Rusia, en las que se reunió con el presidente Vladimir Putin. Ambas partes firmaron un plan de acción conjunto para 2015-2016 con el propósito de recuperar los niveles de intercambio comercial bilateral. Putin aseguró que Tsipras no pidió ayuda financiera a Rusia.
El juez federal Andrew Hanen rechazó la petición del gobierno estadounidense de levantar la suspensión de los alivios migratorios decretados por el presidente Barack Obama. La Casa Blanca asegura que el juez de la Corte de Texas no tiene competencia, porque en Estados Unidos las decisiones sobre inmigración siempre fueron prerrogativa del Ejecutivo, aunque Hanen alegue todo lo contrario. La segunda ronda de conversaciones entre el gobierno y partidos de la oposición siria inició hoy sus sesiones en Moscú para encontrar una solución al conflicto que sufre este país árabe desde 2011. El encuentro viene precedido por 2 días de reuniones entre las diferentes fuerzas opositoras que le permitió diseñar un plan de trabajo unificado para presentar a la delegación gubernamental. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Muy buenas noches. Hoy se dio a conocer en la Sala Adolfo Llauradó de esta capital el Premio Nacional de Danza correspondiente a este año. Los detalles los trae la colega Darnés Relova. El Premio Nacional de Danza 2015 le fue otorgado a la maestra del Ballet Nacional de Cuba, María Elena Llorente. Sé que es un reconocimiento al trabajo, a una larga trayectoria, a una permanencia. Pienso que mi labor fundamental es aquí en Cuba, en el Ballet Nacional de Cuba, y ayudar a todos los que nos siguen, todas nuestras nuevas generaciones, a convertirse en buenos bailarines y poder seguir la tradición. El jurado, integrado por reconocidas personalidades de la danza en nuestro país, estuvo presidido por Alberto Méndez, quien resaltó en conferencia de prensa las cualidades de la primera bailarina como artista y pedagoga. Destacada maestra del Ballet Nacional de Cuba, María Elena Llorente ha sido acreedora también de importantes premios internacionales. Ostenta además la distinción por la cultura nacional, la medalla Alejo Carpentier y la orden Félix Varela de primer grado que concede el Consejo de Estado de la República de Cuba. Darnés Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el ministro de Cultura, Julián González, participó en algunas de las actividades de la Feria del Libro en Santi Spíritus. En ese territorio tuvo lugar la celebración del centenario del notable pedagogo cubano Raúl Ferrer y continúan las presentaciones y ventas de obras literarias. Santi Spíritus vive el júbilo de una fiesta inusual. El parque de la ciudad se transformó en una librería a cielo abierto y los lectores se dejaron seducir por los libros. Más de 100.000 ejemplares están a la venta. Sin embargo, la celebración no estaría completa sin los colores que ponen el teatro, la música y la danza. Es una fiesta en la cual están teniendo protagonismo los autores de la provincia, las publicaciones de la provincia. Hay homenajes a grandes figuras de la historia. El ministro de Cultura, Julián González Toledo, participó en algunas actividades de la Feria del Libro. En la biblioteca, Rubén Martínez Villena asistió al homenaje por el centenario de Raúl Ferrer, notable intelectual que dejó una huella en la cultura y la pedagogía cubanas. Las propuestas de la Feria del Libro en Santi Spíritus incluyeron la exposición de ilustraciones para libros de Osvaldo Pestana, Montos. Ediciones Luminaria presentó algunos de los textos de su catálogo editorial y el público se sumó al arte de hacer figuras con papel a partir de la técnica del origami. Con solo salir a las calles espirituanas es posible comprobar que la literatura puede cambiar la vida. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con la felicitación a la maestra María Elena Llorente por el Premio Nacional de Danza 2015, concluyen las culturales. Muy buenas noches. Sepan ustedes que el Canal de Panamá ingresa diariamente a la economía de ese país unos 6 millones de dólares. Para los barcos que cruzan por esa vía representa un ahorro sustancial de combustible, a la vez que evitan navegar miles de kilómetros si tienen que bordear el sur de América. Esa impresionante obra de la ingeniería moderna es sometida en la actualidad a un proceso de ampliación. Desde Panamá nos amplía un equipo del Sistema Informativo. El canal
Canal de Panamá, construido hace más de 100 años para acortar la distancia entre el Océano Atlántico y el Pacífico y mejorar el tráfico de barcos por la zona, concluirá dentro de algunos meses su ampliación, lo que permitirá duplicar la capacidad actual y que puedan pasar buques de gran calado. Cuando se concluya esta obra, Panamá tendrá 2 vías para comunicar el Océano Atlántico con el Pacífico. La ampliación del canal consiste en ampliar básicamente las esclusas existentes. Queremos crear una tercera línea para que buques más grandes puedan pasar por el canal porque ya no caben en las existentes. Las esclusas actuales solo permiten el paso de navíos que transporten hasta 5.000 contenedores. Después de la ampliación se podrá transitar por el canal con un máximo de 14.000 contenedores. Estas esclusas van a tener 427 metros de largo por un ancho de 55 metros. Para que tengas una referencia, yo puedo acostar en estos 3 niveles, en cada nivel, la torre o el edificio del Empire de Nueva York, ¿no? Puede ir acostada. Para que los barcos Pox Panamá puedan pasar por este nuevo canal, se han tenido que hacer aquí excavaciones de más de 37 metros de profundidad. Es una de las obras más grandes que existe por la cantidad de excavaciones que hemos hecho, ¿no? Y además por la cantidad de concreto que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, en esta obra nosotros estamos vaciando casi 4.4 millones de metros cúbicos de concreto entre las esclusas del Pacífico y la del Atlántico. En cuanto a lo que es acero de refuerzo, estamos utilizando una gran cantidad de casi 197.000 toneladas métricas. Con esa cantidad de acero de refuerzo yo puedo construir 19 veces la Torre Eiffel de Francia. Las nuevas esclusas tendrán 16 compuertas con un peso de 3.000 toneladas cada una. Este proyecto permitirá un significativo ahorro de agua. Nosotros en estas nuevas esclusas que estamos construyendo vamos a utilizar 60% de agua en comparación con las existentes. Como yo le decía, cada vez que metimos un barco a las esclusas existentes, utilizamos un total de 52 millones de galones de agua. ¿Okay? Con este nuevo sistema vamos a tener un ahorro de agua de 7% de esos 52 millones de galones de agua. ¿Porque el agua se recicla aquí también? Vamos a tener unas tinas para poder ahora reciclar el agua antes de dejarla ir al mar. El programa de ampliación del Canal de Panamá, que comenzó en el año 2007, se ha convertido en una fuente importante de empleo para el país. Aquí laboran de lunes a sábado más de 10.000 trabajadores con el objetivo de terminar cuanto antes esta obra. Estamos trabajando paralelo al canal existente, ¿okay? Así que no estamos acortando distancia. Eso significa que mantenemos entre 8 y 12 horas el movimiento de un barco del Océano Pacífico al Atlántico y viceversa. Actualmente cruzar por el Canal de Panamá cuesta entre 100 y 80.000 dólares como promedio, aunque muchos barcos tienen que pagar más. Cuando se concluyan las nuevas esclusas, el precio será superior. Un barco que pueda llevar entre 4.200 contenedores puede estar pagando en promedio entre 225.000 dólares a 385.000 dólares, ¿okay? Por pasar por el Canal de Panamá. ¿Ahora por este puede estar pagando un barco que está moviendo entre 13.000 y 14.000 contenedores entre 700.000 dólares a casi $1 millón. Para cruzar el Canal de Panamá está previsto que las navieras hagan una reserva con tiempo de antelación. Hay barcos que hacen reserva desde un año de anticipación, ¿ok? Pero si no haces la reserva, tú te sientas y esperas y nosotros te buscamos un espacio donde hay un espacio para que tú puedas cruzar. Pero si estás en apuro y no hiciste la reserva, de las 26 reservas que nosotros tenemos, sacamos una y la ponemos en subasta. Porque así como tú, que estás apurado, hay otras personas que están apuradas a pasar y no han hecho su reserva. La ampliación del Canal de Panamá es una de las obras ingenieras más importantes que actualmente se ejecuta en el mundo. Está valorada en unos 5.200 millones de dólares y espera terminarse para el primer trimestre del próximo año.
Desde Panamá, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en este minuto le informo que Venezuela también abandonó el foro de la sociedad civil efectuado antes del inicio de la Cumbre de las Américas. Manifestando su solidaridad con Cuba, los representantes de la República Bolivariana salieron de la sala del evento para no compartir el mismo espacio con los mercenarios invitados a distorsionar la realidad cubana. Sin dudas, Venezuela es uno de los países que más atención recibirá en el encuentro hemisférico después de que el presidente norteamericano Barack Obama declarara al país sudamericano como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Integrantes de la delegación cubana a la séptima Cumbre de las Américas expresaron su enérgica condena a la manipulación anticubana en el foro de la sociedad civil que se efectúa previo a esa cumbre. Con los detalles, nuestros enviados especiales. Cuba no dialogará con terroristas y mercenarios. Así dejó claro la delegación al foro de la sociedad civil. El primer obstáculo fue que no dejaron entrar a una parte de la delegación, entre ellos Abel Prieto, Luis Morlote y otros representantes de la sociedad civil cubana. Lo primero que ha ocurrido, y lo repito didácticamente para ti, mi hermano, es que 28 de los participantes ya acreditados, ya inscritos, no recibieron su acreditación. Eso es un problema aparentemente burocrático de los organizadores de este foro, que no es el gobierno panameño, sino una red de derechos humanos, que es una especie de ONG de acá de Panamá. Lo segundo que pasó es que a pesar de todas nuestras denuncias, la que hicimos cuando llegamos desde el aeropuerto, la primera, la denuncia que hizo hoy el presidente de la Organización Latinoamericana de Estudiantes sobre la presencia en este lugar de mercenarios que están vinculados con terroristas connotados, no ha sido oída por los organizadores. Nosotros hemos estado planteando desde el principio que no vamos a estar bajo el mismo techo ni vamos a dialogar con personas que no tienen la menor legitimidad ni ninguna conexión real con la sociedad cubana. Y aquí está la Federación de Mujeres Cubanas con más de 4 millones de mujeres, aquí están, bueno, fundaciones, aquí están los CDR, aquí están la Fundación La Naturaleza y el Hombre, la Unión de Escritores y Artistas, organizaciones que están reconocidas en la ONU, en ECOSOC, y sin embargo, muchas de esas personas han tenido enormes dificultades para acreditarse, y sin embargo han acreditado fluidamente a, yo te diría, a una fauna verdaderamente grotesca de personajillos sin moral alguna, sin principio, que se vendieron su alma al diablo, algunos más recientemente, otros hace muchos años, han vendido su alma al diablo a cambio de dinero y sencillamente solo existen en los grandes medios, solo existen en la gran maquinaria mediática, y en Cuba no tienen ninguna existencia real, ninguna visibilidad, ni tienen voz, ni representan a nadie. Cuando tú ves la composición de esos grupos, te das cuenta que es una gran farsa. Los organizadores han convertido este foro en una farsa, en un teatro, algo parece de guiñol, ridículo, patético, es la verdad. Posteriormente se les permitió entrar incluso a los que no tenían acreditación. Después de una petición formal de la delegación a los organizadores de que no incluyera en el foro a mercenarios terroristas que no representan a la sociedad civil cubana, la cual fue omitida, los representantes cubanos decidieron abandonar el acto inaugural. La delegación cubana, la delegación revolucionaria cubana de la verdadera sociedad civil ha abandonado la sala, ha salido porque no podemos estar en el mismo espacio donde están los terroristas de una supuesta sociedad civil que no es la nuestra, que está pagada, que está manipulada y que ellos sí han dejado entrar. Nosotros le pedimos en todo momento a los organizadores que por favor que los sacaran de la sala, porque nos parecía que no podía haber un espacio constructivo, un espacio de participación. Ese espacio que los organizadores de la cumbre están diciendo que quieren que sea los foros paralelos, es imposible hacerlo, donde tenemos un grupo de mercenarios ahí que se autodenominan representantes de la sociedad civil cubana, y para nosotros tenemos muertos, tenemos una historia, tenemos una tradición
que tenemos que defender, y para todos los que estamos aquí, que somos muchos, es inadmisible estar compartiendo allí ese espacio, y lo que decidimos ante esta tamaña irresponsabilidad de los organizadores de este foro paralelo de la sociedad civil fue abandonar el espacio y dejar que las autoridades panameñas estén allí, participen con ellos, y ya nosotros, como sociedad civil cubana legítima, estamos aquí defendiendo lo nuestro. Ha sido un día de muchas noticias. Primero, en la mañana, el anuncio de la declaración cubana de que está en Panamá como parte de estas actividades uno de los artífices del asesinato de Ernesto Che Guevara, además de la presencia de contrarrevolucionarios pagados por el gobierno de Estados Unidos. Algo queda muy claro, y es que el plan era que estuvieran presentes aquí, representando supuestamente a la sociedad civil cubana, a personas que son asalariados del gobierno de Estados Unidos. Nosotros seguiremos informando sobre lo que está sucediendo aquí en los foros paralelos a la 7ª Cumbre de las Américas. Desde Panamá, Ivonne de Eulofeo, Cristina Escobar y un equipo de la televisión cubana. Lo acontecido hoy en la ciudad de Panamá nos hace recordar la profética intervención del presidente cubano Raúl Castro en torno a la participación de nuestro país en la Cumbre de las Américas. Principios no son negociables. La decisión ya había sido oficialmente ratificada por el presidente cubano durante la más reciente reunión del ALBA-TCP. Cuba estaría en la Cumbre de las Américas, pero con presupuestos muy bien definidos. Asistiremos a la 7ª Cumbre de las Américas. Expondremos nuestras posiciones con firmeza, claridad y respeto. Rechazaremos con determinación toda tentativa de aislar y amenazar a Venezuela, y reclamaremos el cese definitivo del bloqueo a Cuba. La sociedad civil cubana será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones. Y las palabras del general de ejército han sido cumplidas. Nuestros representantes en el Foro de la Sociedad Civil, cuya apertura tuvo lugar este miércoles en Panamá, no aceptaron humillaciones. La idea de que la 7ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno hiciera culto a su lema, prosperidad con equidad, está quedando muy lejos de la realidad. No puedes comprar la lluvia. Fueron titulares en la emisión estelar el acto de entrega de más de 3 millones de firmas en respaldo a Venezuela y su revolución. La retirada de la delegación cubana de la sesión plenaria del Foro de la Sociedad Civil paralelo a la Cumbre de las Américas por la presencia de elementos terroristas y contrarrevolucionarios. Y la declaración conjunta de líderes religiosos en la que piden la eliminación de Cuba de lista de países terroristas y el fin del bloqueo estadounidense. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.